Will es un estudiante en la universidad donde es muy respetado y considerado como un artista talentoso. Aprendemos que se acerca un premio de arte que sería una gran oportunidad para cualquiera en la clase. Resulta que Will ya lo había ganado el año anterior. Los estudiantes se sorprenden al ver a un novato que llega a clase, un caballero llamado Richard que rápidamente llama la atención del profesor por su estilo. Mientras dibujan a un modelo masculino que se sienta frente a ellos, la interpretación de Richard incluye piel podrida. Esto es suficiente para alarmar a Will, quien se acercó para ver cómo es su trabajo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Con esto, hoy en tu resumen al paso empezamos con Modelo. Al principio, Will está más intrigado que perturbado por el arte de Richard, e incluso va a buscarlo más tarde para conocerlo un poco. Will lo encuentra dibujando en el cementerio donde se está inspirando en un gato muerto con los órganos colgando, y lo insta a que se presente para el gran premio de arte. Richard le muestra a Will su cuaderno de bocetos que está lleno de dibujos espeluznantes, pero Will los encuentra interesantes y le dice a Richard que su trabajo es poderoso. Cuando Will regresa a casa, se siente inspirado para intentar crear su propia arte oscura, pero parece frustrado por los resultados. Al día siguiente llega a la universidad sin nada que presentar para el premio de arte y descubre que después de todo Richard hizo la prueba. Pero evidentemente su trabajo no es lo que los profesores estaban buscando, ya que salen de la habitación sin impresionarse. Will acude a Richard para averiguar qué sucedió, y Richard explica que eran la audiencia equivocada para su arte. Richard invita a Will a su casa para ver todas sus pinturas, a lo que Will acepta sin dudarlo. Cuando llegan allí, vemos un trabajo más oscuro que antes, con Richard explicando algunas de las supuestas historias de su familia, que incluye hechiceros y magia oscura durante los juicios de las brujas de Salem. Una pintura en particular representa a una mujer que organiza una fiesta. Cuentan los chismes de la familia que Lavinia asesinó a su esposo durante un rito y le sirvió su carne todavía tibia a los miembros de su aquelarre. Esto es suficiente para asustar a Will, para que se vaya y sale corriendo. Pero los sustos aún no han terminado. En todo caso, comienzan esa misma noche. Cuando Will tropieza afuera, ve un caballo y un carruaje con dos personas adentro. Delicioso. El carruaje se detiene justo frente a él y aparece una mano que le hace señas para que se acerque. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Cuando Will se acerca, se asusta al ver aparecer a un humano no muerto, con cicatrices en la piel, y mientras intenta agarrarlo, se despierta de lo que resulta ser una pesadilla. Will accidentalmente se queda dormido a la mañana siguiente y se da cuenta de que está retrasado por una ocasión importante. Llega a lo de Rebecca y ella está disgustada de verlo llegar tan tarde. Su familia está organizando una gran fiesta y ella había planeado presentárselo a sus padres y otros miembros de la familia, pero a medida que Will comienza a conocer a todos, también comienza a ver cosas que lo distraen. Al principio ve a una mujer vestida de negro caminando junto a los árboles. Esos son mis favoritos. Además, yo solía posar para retratos. Y luego ve aparecer la figura con cicatrices de su sueño. Cuando conoce al padre de Rebecca, cree que es el mismo hombre del carruaje. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Desafortunadamente, Will termina causando una escena y Rebecca le dice que se vaya. Ella piensa que él apareció borracho y no le importó lo suficiente como para conocer a su familia. Will va a casa de Richard en busca de respuestas, pero cuando llega se sorprende al ver que todas sus cosas, incluidas sus pinturas, se han ido. Todo lo que queda son algunos dibujos espeluznantes en la pared. Luego tenemos un salto en el tiempo hasta 1926 y vemos qué ha sido de la vida de Will. Él y Rebecca están casados y tienen un hijo pequeño llamado James, y viven en una hermosa casa. Will trabaja en una galería con algunos de sus antiguos compañeros de clase y parece feliz, pero todo cambia cuando recibe una pintura misteriosa. La noche antes de que descubra la pintura y vea lo que es, tiene una pesadilla. Esta vez ve a la misma hechicera y a su grupo de la pintura de Richard en su propia casa. Están cenando comida podrida con insectos arrastrándose por todas partes, y en el centro de la mesa hay una cabeza cortada. Will se despierta y decide revisar el arte que le enviaron y descubre una imagen inquietante de niños y monstruos. Inmediatamente sabe de quién debe ser, y Rebecca lo confirma diciendo que era un hombre llamado Richard. Más tarde, su hijo James mira en secreto la pintura. En el trabajo, Will le devuelve la pintura a Richard, pero él no sale del lío tan fácilmente.
Su compañero de trabajo Joe les dice a todos que tiene un invitado sorpresa para unirse a una reunión del comité, un artista que quiere unirse a su próxima exposición. Como puede suponer, es Richard y tiene varias de sus pinturas en exhibición para que el personal las vea. Esa noche Will va a buscar a Richard al cementerio sin suerte, pero escucha gruñidos, espeluznante, y ve a una criatura caminar en la oscuridad. Cuando llega a casa le dice a Rebecca que tiene un dolor de cabeza horrible y se sorprende cuando ella dice que tiene un invitado. Richard está en su casa haciendo dibujos con James y luego los tres adultos cenan juntos. Rebecca le dice a Will que fue grosero toda la noche y que la gente ha estado hablando de su extraño comportamiento. Ella le pregunta si ha estado bebiendo de nuevo, lo que hace que Will se sincere sobre lo que está experimentando. La oscuridad tiene una forma de atraparme, le dice sobre las pinturas inquietantes, pero ella no parece entender. Will tiene otra pesadilla sobre la cena y la gente cantando antes de que James lo despierte gritando desde su cama. Hay una brisa en su habitación como una especie de espíritu saliendo por la ventana. Will lo ha entendido ahora, encuentra su arma y se dirige al cementerio. Al encontrarlo allí, Will le ordena que se mantenga alejado de su familia, lo que Richard no entiende. Le pide nuevamente que vaya a su casa para ver sus nuevas pinturas, pero es comprensible que Will no quiera. Finalmente llega a un acuerdo. Si Will va a ver el trabajo de Richard, este dejará en paz a su familia y abandonará la exposición. ¡Puta, qué ofertón! Por el bien de todos, Will siente que debe hacerlo a pesar de lo que pueda pasarle. Llegan a la casa de Richard, que está bastante deteriorada y sin electricidad. Richard lo lleva escaleras abajo, a varias habitaciones llenas de arte, todas inquietantes. Mientras Will mira las pinturas en el sótano, escucha ese canto nuevamente. Echa gasolina sobre todas las pinturas sintiendo la necesidad de destruirlas. Richard no parece entender y le dice a Will que solo es arte. Will le dice que su trabajo causa locura, pero Richard dice que es el mundo lo que vuelve loca a la gente. Richard va a mostrarle algo a Will, pero antes de que pueda, Will saca su arma y lo dispara. Prende fuego a las pinturas y parece arrepentido por dispararle a Richard, pero luego es interrumpido por un enorme monstruo que sale del pozo. Arrastra el cuerpo de Richard hacia abajo y Will logra escapar. Pensando que todo ha terminado, Will lleva a su familia a la galería de arte, pero se perturba al encontrar las pinturas de Richard colgadas en la pared, los mismos cuadros que había quemado. Encuentra a Joe parado frente a uno de los lienzos cantando y cuando se da vuelta, Will ve que su cara está toda ensangrentada y su ojo es en mal estado. Le ordena a Rebecca que lleve a James a casa de inmediato y le dice a su compañero de trabajo Gabriel que queme todas sus pinturas de Richard. Las cosas solo empeoran cuando Will regresa a casa. Entra en la cocina y ve a Rebecca de espalda cortando la comida para preparar la cena. Él se disculpa con ella y se acerca a ella, girándola solo para horrorizarse por lo que ve. Sus ojos están tallados y la sangre gotea de su rostro a su cuello y al suelo. Will siente que todo es su culpa por involucrarse con Richard y traer a su familia a la galería donde estarían expuestos por su trabajo. Pero Rebecca no parece desconcertada. En cambio, ella le dice que arruinará la comida con toda esta conmoción. Entonces, Will comienza a darse cuenta del horror de su realidad y pregunta dónde está James, su hijo. Pronto tendremos un festín, le dice Rebecca. Mira el horno que está ardiendo con vapor que emana de él. Camina muy lentamente hacia él, sin querer acepta lo que está pasando. Cuando finalmente abre la puerta del horno, ve que se está cocinando la cabeza cortada de James.